Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Bienvenidos sean todos ustedes al programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Una vez más estamos aquí reunidos en este programa para conversar sobre los temas de interés nacional, local y también a nivel mundial. Les saluda Pablo Hernández, quien a lo largo de ya varios meses hemos estado aquí conversando y compartiendo con cada uno de ustedes y tratando de aportar conocimiento. Recuerden que el Pulso Político nace con el propósito de hacer pedagogía política, de aportar a la construcción de la cultura política en nuestro territorio, porque sabemos que a través de la pedagogía, sabemos que a través de la educación, de el hablar y explicar estos temas, a cada uno de ustedes se convertirá de manera provechosa para así entender lo que sucede en la política. Yo recuerdo que hace programas anteriores les traía a colación una frase que decía un gran filósofo, que cuando uno no se mete con la política se mete con uno. Y eso es básicamente también una manera de decirle a ustedes que la política dentro de nuestra vida social tiene mucha influencia que realmente impacta sobre cada una de las decisiones que tomamos y que tiene que ver con la cotidianidad de la convivencia, la seguridad, la economía, la salud y demás. En ese sentido, y pareciera que al cierre de este año, a pocos días, a pocas semanas de que se cierre el año 2024, no sucediera nada en lo político. Por supuesto que no. Los analistas, los políticos no duermen, créanme, pues analizando y pensando en todo lo que ocurre en el país. Precisamente el día de ayer, y el cual hoy vamos a estar hablando, se vivió el hundimiento de la reforma política. Y eso es lo que hablaremos hoy, del hundimiento de la reforma política y eso qué significa para Colombia, eso qué significa para el país, qué significa para cada uno de nosotros como ciudadanos, el comerciante, el empresario, el estudiante, la ama de casa, el pensionado. O sea, eso en qué lo perjudica a cada uno de nosotros. Y a eso vamos a tratar de explicar el día de hoy. Ahora, cabe aclarar y hacer un poco de contexto que este es un tema realmente importante y que no es la primera vez que un gobierno presenta una reforma política para claramente modificar el sistema electoral colombiano y hacer modificaciones en el sistema político en Colombia. Eso es importante, que todas estas reformas políticas que se han presentado desde el gobierno de Juan Manuel Santos en adelante han tenido esa finalidad y que claramente el origen o el punto de partida de muchas de estas reformas políticas están cimentadas en el acuerdo de paz que se firmó en el año 2016, recordémoslo, ese proceso de paz que se llevó a cabo y que a partir de ahí comienzan a construirse una serie de reformas políticas y demás. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno del presidente Gustavo Petro en su campaña y ya a lo largo que lleva de su gobierno ha anunciado la importancia de reformar el sistema político y el sistema electoral en Colombia. Y para eso presentó una propuesta, una reforma política importante, una reforma política que
lo que buscaba eran tres cosas fundamentales y las vamos a mencionar. Lo primero, la financiación estatal o la financiación al 100% del Estado para las campañas políticas. Una de las grandes fuentes de corrupción, de lavado de activos y de financiación ilegal se ve en las campañas electorales. Sin duda alguna, ahí hay una gran oportunidad, digámoslo de esta manera, oportunidad de que ingrese dineros ilícitos provenientes de la mafia, narcotráfico, se presenta lavado de activos y demás. Entonces, en principio, la propuesta del gobierno es que ya los privados no financien, privados y particulares, no financien las campañas electorales, sino que lo haga 100% el Estado. Ahora, eso tiene un gran asterisco, porque, por ejemplo, actualmente en Colombia el Estado sí ayuda a financiar las campañas electorales, y esto hay que decirlo, a través de algo que se llama la reposición de votos, ¿cierto? Cuando un candidato se presenta y cuando supera el umbral, el Estado le reconoce un valor por cada voto que adquirió, y eso se traduce en dinero y en una manera de apoyo del Estado hacia la campaña. Pero hay un gran pero. Quienes hemos estado en campañas electorales, yo que he tenido la oportunidad de asesorar varias campañas electorales, realmente una campaña electoral cuesta mucho dinero. Por un tema de publicidad, por un tema de logística, por un tema de cultura política. Créanme que mucho del presupuesto se va en temas logísticos, en temas publicitarios, en temas de marketing y demás. Y como ser un tiempo muy limitado de 3 meses de campaña, eso realmente los recursos no alcanzan. Ahora, si realmente una persona quiere ser elegida y teniendo en cuenta esta realidad de estos costos que existen, porque realmente existen estos costos de producción, logísticos y demás, créanme que una financiación del Estado para los miles de candidatos que se presentan es imposible, es irrisorio. O sea, si ya hoy la financiación del Estado está limitado, ojo, está limitado a quienes superen el umbral, y no todos los candidatos políticos superan el umbral, solo unos cuantos superan el umbral. Si a esos que realmente, mirándolo en la actualidad, si esos realmente que superan el umbral son a los que normalmente les financian las campañas a través de la reposición de votos, y es un valor insignificante, hay candidatos que realmente han invertido 200, 300 millones de pesos en su campaña, y a los meses, cuando se acaba la campaña, que el Estado hace la reposición de votos, esa reposición de votos termina siendo 20, 25 millones de pesos, pero invirtió 20 y 30 millones de pesos. Entonces, si uno realmente hace unas comparaciones, se da cuenta que la financiación del Estado no puede garantizar el derecho a elegir y ser elegido, y realmente a competir. Ahora, algo que sí sucede con la financiación por parte del Estado es que genera una igualdad de condiciones para todos, que todos pues tendrían el mismo dinero, tendrían la misma reposición de votos y todos estarían en igualdad de condiciones para competir. Pero aún eso no es suficiente por los costos logísticos de producción, de publicidad, de marketing que lleva pues una campaña electoral. Entonces es importantísimo tener eso en cuenta. Ahora, un segundo punto que también estaba presente dentro de esta propuesta eran listas cerradas y paritarias con igualdad de género, tanto para todas las corporaciones, Congreso en general, consejos municipales y asambleas departamentales. Básicamente, bueno, y esto es una gran explicación que podríamos hacer, existen, pues, a la hora de elegir candidatos, a la hora de elección, 2 tipos de votos. Están las listas cerradas y las listas abiertas, voto preferente y voto no preferente. El voto preferente es el que va directamente
al candidato el voto no preferente es el que va a un partido y ese partido se encarga de conformar una lista y se gana o quiere la curul, pues claramente va a depender por el puesto o la posición en la que esté en esa lista. Ahora, llevando eso a la práctica, pues claramente uno analiza uno analiza electoralmente si tiene viabilidad, posibilidades de ganar y demás. Y si uno está en una posición 7, 10 y uno dice no puedo ganar, pues el partido o esos candidatos no harán el mayor esfuerzo para competir. En cambio, si hay la libertad como funciona actualmente, ¿cierto? Como funciona actualmente, pues se genera una competencia interna y externa. Interna entre los mismos partidos de poder ganar y externa de poder competir con los demás partidos y demás candidatos para así obtener la curul. Entonces eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que limitar la elección o el sistema para elegir a la lista cerrada es limitar la democracia, es limitar las posibilidades de que los candidatos se puedan elegir de mejor manera. Y lo tercero, transformar el Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral del país, que esto realmente sí se hace necesario cambiarlo. Porque ¿cómo funciona actualmente? Actualmente funciona que los partidos políticos tienen unos representantes que se vuelven candidatos a ser magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y es el Congreso de la República el que termina eligiendo quiénes serán esos magistrados. Y ahí, pues, claramente hay muchos vicios porque, hombre, si el Consejo Nacional Electoral es en última una autoridad electoral que tiene que investigar disciplinariamente y administrativamente a los partidos políticos, pero son los mismos partidos políticos que eligen, pues realmente es un cruce de mangueras y que no se puede. Ahí sí hay que hacer un cambio muy profundo en ese sentido y que sean otros actores los que realmente terminen eligiendo a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para darle transparencia y rigor a las decisiones e investigaciones que esta autoridad electoral se pueda dar. Ahora, esas eran las intenciones en términos generales, lo que pretendía o los principales puntos que pretendía el gobierno nacional para adelantar a través de la reforma política. Sin embargo, vamos a hablar sobre las causas de ese hundimiento. Y el primero, y quiero explicar algo, por tratarse de una reforma constitucional y demás, no se puede tramitar en legislaturas extraordinarias. Tiene que llevarse a cabo en el periodo ordinario del Congreso que se terminó el día de ayer, 16 de diciembre. Y realmente no se puede votar en extraordinarias. Ahora, ayer se llevó a cabo su procedimiento y por el tiempo, el limitado tiempo que había, la Cámara de Representantes ya había surtido su debate, ya había votado. Entonces, el texto que se había votado en la Cámara de Representantes era el texto que se iba a votar en el Senado de la República. Entonces, por ese motivo y por la tardanza del documento o del proyecto que venía de la Cámara de Representantes al Senado, se produjo el hundimiento. Esa es la primera causa, por la llegada tardía del proyecto. Lo segundo, pues la falta de consenso de los partidos con el gobierno nacional para adelantar este proyecto. Y aquí un gran paréntesis. Hace un par de semanas regresó a nuestro país el político Armando Benedetti, quien básicamente iba a cumplir sus funciones como asesor presidencial en las relaciones con el Congreso de la República. Lleva 2 semanas en ese trabajo y ya van 2 reformas
del gobierno nacional que están hundidas: la ley de financiamiento o la reforma tributaria y la reforma política. ¿Qué estará haciendo realmente Armando Benedetti? Entonces, no se están logrando consenso del gobierno con los partidos, con los congresistas, para llevar a cabo las propuestas del gobierno nacional. Hay que entender y hay que ser maduros en este tema político, que realmente para aprobar las políticas, las reformas, se necesitan hacer consensos. Sin consensos no hay política, no hay acuerdos. Y por último, pues las diversas polémicas que habían por la posibilidad de transfugismo político y porque no hubo un consenso previo o una oportunidad previa para que los congresistas, en este caso los senadores, pudieran conocer el texto, discutirlo, crear argumentos e ir a la discusión. Entonces, esta primera parte del programa sembramos pues una introducción, un breve contexto de las cosas que lo que sucedió en el Congreso, y luego de la pausa vamos a continuar sobre un análisis categórico de lo que las repercusiones de esto que han mencionado los actores políticos con relación a este suceso y eso que significará para el país. Ya regresamos. Durante el 2024, Canal 12 y Telenoticias te seguiremos informando con la verdad. Seguiremos visibilizando a Sucre ante el mundo, apostándole al crecimiento de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en búsqueda de soluciones. Seguiremos aportando valor a Sucre, generando empleo formal e impulsando el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Seguiremos luchando por un Sucre de progreso y oportunidades, vigilantes y vedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas, vigilemos juntos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal, Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos en el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Estamos hablando de un tema realmente muy interesante que en lo personal me apasiona. Y estamos analizando categóricamente lo que pudo suceder con respecto al hundimiento de la reforma política, las consecuencias del mismo. Estábamos mencionando anteriormente las causas, el contexto, lo que el gobierno pretendía con esta reforma política. Y también estábamos mencionando que esto es un duro golpe al gobierno nacional, porque en menos de 8 días se cayeron 2 reformas importantes: la ley de financiamiento y la reforma política. Esto representa realmente una fuerte derrota para el gobierno nacional, en cabeza también del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien cuando llegó hace un par de meses al gobierno nacional dijo que esta era uno de los principales objetivos de su cartera, poder sacar adelante la reforma política. Y también el cuestionamiento que estamos haciendo desde acá sobre la labor del asesor presidencial Armando Benedetti en sus relaciones o sus funciones de relación con el Congreso de la República, que para empezar su nuevo trabajo realmente empezó con el pie izquierdo. En ese sentido, ese es el impacto que realmente se está llevando ahora el gobierno nacional, que claramente hay que también rechazar de manera categórica
la reacción del presidente de la República cuando primero se cayó la ley de financiamiento y dijo, utilizó la expresión malditos los congresistas que votan en contra de su pueblo. Eso es una expresión que desde la institucionalidad no puede salir. Y lo segundo también, hay que rechazar la manera categórica como el gobierno nacional está atacando personalmente al presidente del Senado por el trámite de la reforma política. Son cosas que realmente hay que rechazar porque no hacen parte de la democracia. El presidente de la República nunca debe olvidar que ostenta una dignidad de unidad nacional. Y todo lo que dice es relevante, es importante, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo una persona del común, no lo está diciendo un tendero, lo está diciendo el presidente de la República, y eso es importantísimo tener en cuenta. Entonces, haciendo un análisis categórico, podemos ver que el proceso, por ser una reforma constitucional, pues tiene 8 debates, 2 por los periodos legislativos y demás. Hubo un tema de falta de quórum en el Senado de la República, que de los 106, 104 senadores que hay, solo habían 50, ojo, solo habían 50 senadores y claramente faltaba pues el 50% del quórum para poder votar la reforma, lo cual no fue posible. Ahora, la oposición pues se ha salido a manifestar claramente, uno celebrando la derrota política del gobierno nacional, dicen que esto les preocupa y que esto genera riesgos a la democracia y también a la participación ciudadana. Entonces, estos son como las visiones o posiciones que actualmente hay con respecto a esto. Ahora, claramente desde el oficialismo, es decir, de quienes apoyan al gobierno nacional, rechazan de manera categórica el comportamiento del Congreso con relación a el proceso legislativo o el trámite de esta importante reforma que se ha llevado a cabo. Ahora, esto sin duda alguna, y hay que analizarlo, y como politólogo, el problema de gobernabilidad que tiene el presidente de la República y el gobierno. La gobernabilidad no es más que una relación vertical entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, o también puede ser una relación horizontal, entendiéndola de 2 poderes. Una relación horizontal entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, donde buscan consensos y acuerdos políticos para sacar adelante algunos proyectos y cumplir unos objetivos legislativos y sobre todo políticos de cara al país. Esto es esencial de un gobierno, tanto la gobernanza, que es otro tema, pero también como la gobernabilidad. La gobernabilidad fortalece la democracia. La gobernabilidad genera acuerdos y consensos, y en últimas, con esta gobernabilidad llevamos que los gobiernos puedan adelantar reformas políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Entonces aquí hay algo sobre la gestión del presidente de la República en lo político que está fallando y que realmente no está siendo efectivo en cómo se está relacionando con el Congreso de la República para sacar adelante estas reformas tan importantes. Y esto muestra la división política que hay. El ministro Juan Fernando Cristo llegó precisamente al Ministerio del Interior para generar consenso, por ser un hombre procedente de otros gobiernos, procedente del centro político, que tiene unas habilidades de poder conectar, que ya tiene experiencia también en ese mismo ministerio, pero que hoy realmente no se están viendo reflejadas esas gestiones y esas habilidades para lograr el consenso y los acuerdos políticos en el Congreso de la República.
Entonces, ahora la gran pregunta, ¿se necesita una reforma política? Por supuesto que sí. Tenemos un sistema político, un sistema electoral viciado que no tiene legitimidad, que no tiene credibilidad por parte de la ciudadanía. Es necesario, urgente, poder trabajar en una reforma política que sí puntualice resolver asuntos de la financiación en las campañas electorales para no permitir el ingreso de dineros ilícitos a la campaña electoral, pero también que garantice el derecho a elegir y ser elegido. Además de eso, ir de manera transitoria en lograr acuerdos paritarios de igualdad de género en términos de participación política. Tanto hombres como mujeres merecen ganarse las posiciones y que ambos estemos en igualdad de condiciones para poder obtener las curules o los escaños en las corporaciones a las cuales queremos apostarle. Entonces, eso es importantísimo, que la reforma política es necesaria. Ahora, esto me estarán preguntando, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? Mire, este tema dentro del sistema político y el sistema electoral en Colombia nos afecta a nosotros en la cotidianidad de tal manera que, uno, voy a hablar primeramente de la financiación. Si hay financiación ilícita a una campaña electoral, ¿cierto? Vamos a suponer un alcalde de X ciudad. Ese dinero para financiar la campaña no es una donación, es una inversión. Que ese inversionista en los próximos 4 años considera que lo puede retornar. Entonces, bajo esa lógica, de alguna manera el presupuesto, un porcentaje de ese presupuesto se ve comprometido para que ese inversionista pueda retornar su dinero, y es ahí donde se ven los casos de corrupción. Entonces, si hay casos de corrupción, si hay saqueo de las finanzas del Estado, pues claramente hay menos servicios que el Estado puede ofertar a la ciudadanía, por lo tanto afecta a la economía, afecta a la prestación de los servicios del Estado hacia la ciudadanía, y eso empeora nuestra calidad de vida. Si antes había X cantidad de dinero para pavimentar las vías, mejorar la malla vial de la ciudad, producto de ese caso de corrupción, ya hay menos presupuesto y entonces nos afecta a usted y a mí. Entonces, esto tiene un nivel de trascendencia, y no solo lo estoy llevando un ejemplo muy simple a nivel local, pero dimensionenlo en los 1.103, 1.101 municipios que hay en Colombia, dimensionenlo a los 32 departamentos que tiene el país. Y a eso estamos hablando. Por eso es tan importante, y solamente estoy hablando de la financiación. Ahora imagínense perpetuación en el poder, ahora imagínense abusos de poderes y demás. O sea, hay una lista interminable de razones por las cuales eso nos afecta a nosotros en la cotidianidad. Entonces, sí es necesaria una reforma política, sí es necesario que el mismo gobierno revise su gestión de la gobernabilidad para que pueda adelantar las propuestas que tiene en mente y que tiene planificadas. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en Navidad, ya el próximo martes 24 de diciembre. Les deseamos anticipadamente feliz Navidad, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar presentes en este programa. Gracias por acompañarnos, gracias al acompañamiento técnico del Canal 12, todo el equipo de trabajo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga.